Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy hablamos con Sergio Napoli, crítico de cine y programador de FICA, Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, a propósito del ciclo Clásicos del Cine Africano que se lleva adelante en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes aquí en Radio Bicicleta. Un gusto recibirles y también un gusto para mí saludarla a mi compañera de todas las semanas en este espacio, Jimena Bustos. ¿Cómo va, Jime? ¿Qué tal? Muy bien, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, contenta de poder difundir este ciclo de cine que se desarrolla en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, vinculado, por supuesto, a una programación interesante con quien vamos a hablar, con Sergio. Bueno, este Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, que trae material súper interesante y que pueden revisarlo los martes, porque es realmente una oportunidad. No fácilmente se encuentran estas películas, lamentablemente, debo decirlo, pero bueno, hay una posibilidad de poder verlas, entonces invitamos a todos nuestros oyentes para que los martes puedan ir al Hugo del Carril a ver material narrativo contado por los africanos con su visión de mundo, así que más que bienvenidos para poder encontrar unas miradas distintas acerca del mundo y poder así convivir con eso, ¿no? Totalmente, y ver cómo el cine también refleja una riqueza del mundo, una diversidad y una multiplicidad de sensibilidades en definitiva. Así que en este episodio nos vamos a ocupar de este ciclo de cine africano. Muy bien, estamos en contacto con Sergio Napoli, crítico de cine, programador del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, el FICA, y también conductor del programa radial sobre cine La Autopista del Sur, que se emite por la M750. Los saludamos. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Cineclubes. Te saludamos aquí Jimena y Andrés. Hola Jimena, hola Andrés, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, igualmente, y gracias por este tiempo, Sergio. El motivo, entre otros motivos, es hablar sobre el ciclo de cine africano que se desarrolla durante todo el mes de julio en nuestra ciudad, aquí en Córdoba, como parte de la programación en el Auditorio Fahrenheit del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Y queríamos conocer más sobre esta programación especial que se pensó de una forma itinerante. Es algo que ustedes ya desde el Festival de Cine Africano en Argentina vienen haciendo, ¿no? De hecho, el año pasado también hubo un ciclo en el Hugo del Carril. Pero quería que nos cuentes cuáles son los ejes que este año trae esta programación, con qué criterios se pensó la selección de películas que hace un recorrido por diferentes momentos y etapas del cine, en la historia del cine africano. Sí, exactamente. La verdad que con el Cineclub Municipal siempre es un gusto trabajar. El año pasado hicimos ciclos con distintas temáticas, pero centrados básicamente en la actualidad del cine africano.
y nos parecía que era un buen momento de explorar un poquito los orígenes del cine africano y poder llevar allí a la ciudad de Córdoba películas que tienen que ver justamente con el nacimiento del cine africano o películas de directores que han estado involucrados con los orígenes de este cine. Y esto nos parecía importante porque el cine africano tiene historia, pero al mismo tiempo es un cine que nace a principios de los años 60, quizás el germen está un poquito antes, por lo menos del cine subsahariano, que esto también es particular, ¿no? Cuando uno habla de África, parece que tendría que dividirla en dos. Por un lado el cine subsahariano y por el otro el cine del Sahara, que tiene casi una historia distinta, independiente y propia. Pero en lo que se refiere al cine subsahariano, son los años 60 los que marcan su nacimiento, y un poco la idea de este ciclo es recorrer ese nacimiento, tratar de conocer a autores que son punto de partida de todo aquello que se produce hoy en el cine africano, y ver esa visión de un continente que estaban naciendo las naciones a su independencia, y cómo el cine era una herramienta para mostrar justamente eso, ¿no? Nuevas naciones vigorosas y que querían hacerse ver a través de sus historias, y el cine parecía ser un buen camino para poder mostrarse. Claro, el cine como, ¿cómo estás? El cine como herramienta, ¿no? De divulgación de una locación, pero real, lo más fidedigna posible, y no mostrando a un África como algo exótico, sino como algo más auténtico, como es el que los propios autores, ni más ni menos que qué mejor que ellos, para poder narrar desde donde ellos son, ¿no? Su propia historia. Por eso es importante poder rescatar ese cine y poder mostrarlo, darlo a conocer. Tantos años después también sigue siendo sumamente importante. No, es que es interesantísimo, Jimena, lo que decís, porque un poco la idea de estos autores, después los mencionamos puntualmente, pero me parece que la idea estaba dando vuelta en todos, era esta justamente, que África se conocía en el mundo del cine primero a principios de siglo con películas que los colonizadores llevaban a sus países para mostrar cómo eran los dominios y para que los ciudadanos de esas naciones se sintieran orgullosos de lo que tenían. Después era una muestra de exotismo, y finalmente, ya más adentrado en los años 40, quizás 50, simplemente África era el telón de fondo de historias europeas y no mucho más que eso. Estos directores lo que deciden hacer es tratar de utilizar el cine como un instrumento de comunicación con sus pueblos, hablar, que ese cine hable los idiomas de sus pueblos, es decir, que las películas no sean ni en francés, ni en inglés, ni en portugués, sino que empiecen a aparecer las lenguas de cada una de esas regiones, y al mismo tiempo ponen adelante de las pantallas a las personas comunes de África con sus problemas de esos momentos. Y nos parece que esa idea, que eso que era tan importante, hay que mostrarlo para ver que África también pudo hacer cine y tuvo grandes directores que pensaban el cine con un lenguaje africano y no simplemente como una reproducción de lenguajes que venían o de los propios colonizadores o del cine de Estados Unidos, que era el cine hegemónico que se veía en África antes de la independencia. Y un poco la idea es, con estas películas, mostrar esto, cómo fue ese proceso o hacia dónde fue derivando. En este recorrido que hacen a través de esta selección de películas, Le Mandant de 1968, Ousmane Sembene, es uno de los nombres que aparece, y sin duda, cuando hablamos de cine africano, de hecho, se lo considera de alguna forma padre del cine africano, por lo menos de los 60, de la segunda mitad del siglo XX, en esto que vos recién mencionabas, Sergio. Es un autor fundamental, si se quiere pensar en la historia del cine de África, y en este caso ustedes seleccionaron esta película de 1968. Sí, no se puede pensar el cine africano sin la figura de Ousmane Sembene o Sembene Ousmane. Es imposible pensar el cine sin esta figura, y particularmente porque por lo que representó. Fue el primer director del África subsahariana que hace una película filmada en África. La primer película o el primer corto, que es Borom Saret del año 62,
que se hace en África por un africano es de Sembène, y él es el padre del cine africano y en quien se han referenciado todos los autores, y aparte es un tipo interesantísimo porque es un autodidacta que fue estibador en Marsella, que fue militante político, que después estudió cine en Rusia, que escribió novelas que son fascinantes y algunas de ellas las llevó al cine, y nosotros quisimos elegir en esta oportunidad Le Mandat, que quizás no sea una de las películas más conocidas, pero que tienen o reflejan eso que nosotros queríamos mostrar del cine africano. Es población autóctona con problemas reales y con una situación muy particular que es la que le preocupaba a Sembène, que era que después de la independencia, ese paraíso que parecía que se venía no era tal y no estaba llegando. Entonces, él lo que hace es en esta película contar cómo un habitante de su Senegal natal, de Dakar, recibe una suma de dinero, y en el ámbito ese de desesperación en que todos viven, le van pidiendo plata, y a la misma vez cómo él encuentra trabas para poder hacerse de ese dinero que le manda un sobrino que trabaja en Francia. Es decir, los problemas cotidianos de la gente en un tono bastante humorístico, pero con muchísima acidez. Sembene es fundamental y por eso queríamos abrir con una película de él, sin lugar a dudas. Claro, la historia que cuenta justamente la película es muy interesante porque está hablando también de dos países muy, muy diferentes, ¿no? Claro, alguien que se fue a Francia a hacer una vida y de repente quiere ayudar y cómo repercute eso en la familia, ¿no? Cómo no Sí, poder cobrar ese dinero es muy, es que muy la loco. película es un poco eso, es esa burocracia de no cobrar, pero al mismo tiempo, y ahí también entran a jugar las tradiciones a las que Sembene es claramente un rupturista. Él rompe con todo en su cine, con la religión, obviamente que con los colonizadores, pero también con aquellos que están en el gobierno mientras él estaba filmando. Es famoso las peleas que él tenía con Senghor, que era el presidente de Senegal, hasta con el título, de cómo se escribía el título de una película. Pero él lo que está mostrando es eso, justamente, las costumbres, también esa cosa de que empiezan a aparecer los familiares, los amigos, y aquel que tiene una promesa de dinero, porque en definitiva todavía no lo tenía en sus manos, empieza a ver cómo todos se empiezan a acordar de él. Insisto, la película tiene mucho humor, pero al mismo tiempo marca una realidad concreta que me parece que también es algo que nosotros queremos un poco rescatar con estos ciclos. Porque si no, también a veces el cine que llega de África lo único que parece transmitir es guerras, hambrunas y desastres naturales. Y África es eso, pero es mucho más que eso. Y estas películas lo muestran. Tenemos problemas, pero nos podemos reír, tenemos otras cosas. Es decir, aún sin solemnidad se puede hacer crítica social, y Sembene lo hacía de una manera increíble. Esto me parece muy valioso lo que comentás y hay que destacarlo, ¿no? Porque hay un imaginario, ¿no? Hay un imaginario que recae sobre el continente, la forma en que las imágenes se fueron construyendo para dar cuenta de un estado de las cosas, para representar una forma de vida que, digamos, para nosotros es todo un desafío poder acercarnos a un retrato más auténtico y fundamentalmente películas hechas por los propios africanos y que den cuenta de sus intereses, ¿no? Tomar su visión del mundo y que ellos puedan hacerse cargo de esas voces y esas historias, ¿no? Entonces, esto es para destacar, y lo que vienen haciendo ustedes también desde el FICA, ¿no? Desde el Festival de Cine, nos parece desde aquí de Cineclubes, por eso en distintas oportunidades hemos recomendado los ciclos y también cuando se han podido ver películas online, también, ¿no? Poder indagar qué está ofreciendo el cine africano en estos últimos tiempos. Y no quería dejar pasar que, hablando de senegaleses, también está programada una película de Diop Mambety, otro gran senegalés, exponente, ¿no? del cine de África décadas atrás. Sí, también, y un poco es como la contracara de Sembène en algún sentido,
porque su cine era, a diferencia del de Sembène, que se ancla en el realismo todo el tiempo, Diop Mambéty es menos convencional, juega más con el, no sé si surrealismo es la palabra, pero por lo menos juega más con las formas y quizás no está tan centrado en ese nacionalismo que tenían los primeros cines africanos, sino que en mostrar las complejidades. Él narra distinto, edita distinto, y hasta a veces uno piensa que está la tradición esta de los griots, de los contadores de historias tribales en la forma de hacer cine. Pero al mismo tiempo también con esta película que es Le Franc, que proyectamos junto con un documental que es súper interesante para conocer todas estas historias que yo estoy tratando de contar brevemente, pero Le Franc también juega con el humor, juega con los problemas sociales y también con algo que tiene que ver con la realidad, ¿no? Pasaba en Le Mandat y pasa acá también, la plata, el dinero como problemática para aquellos que viven con lo justo todo el tiempo, que era la realidad con la que convivían estos directores. Mambéty y Sembène son casi contemporáneos y las problemáticas que ellos vivían eran las mismas, las formas de contarlas son distintas, pero siempre ahí está presente lo social. Lo que cambian son las formas y eso también nos parece interesante, no mostrar siempre los mismos formatos y ver las riquezas con las que cada uno de estos directores se expresaban y los distintos caminos que elegían para contar sus historias. Claro, estás hablando del documental de Ferit Boudedir, que es Cámara de África, 20 años del cine africano, ¿no? Sí, Que claro. acompaña a Le Franc. Claro, porque Le Franc es un mediometraje de 40 y pico de minutos y lo acompañamos con Cámara d'Afrique, que es una buena forma, creemos nosotros, de conocer los inicios del cine africano. Es un documental que en cierta medida es un clásico también, porque es un documental del 83 que lo que hace es contar un poquito esta efervescencia que crece en todo el continente en los primeros 20 años de cine africano y va recorriendo autores, no sé, desde Flora Gómez en Guinea-Bissau hasta Sara Mardolor en Angola, o Licinio Acevedo en Mozambique, contando cómo se va moviendo y cómo va creciendo el cine africano y cuáles eran las necesidades que tenían los directores y cómo muestran y llevan esas necesidades a la pantalla, cada uno con su forma. Por eso decía, quizás todo esto que yo les estoy contando, quienes quieran conocer la historia de esos primeros 20 años la van a encontrar en este gran documental tunecino y de paso lo acompañan con una excelente película de Mambéty para ver un poquito cómo eso que cuenta el documental se plasma en una película o en las que pudieron ver antes o las que vayan a ver después. Hay otra película, hay dos más, pero Tilay, que trata la historia de una pareja y de los mandatos, ¿no? También, que es una película interesante para ver, de Idrissa Ouedraogo, qué difícil ese apellido, si lo dije bien. Sí. La cuestión es que es interesante, es una película que tuvo su reconocimiento, bueno, él tuvo su reconocimiento en festivales de cine, ¿no? Tanto en Berlín como en Cannes. Contanos un poco sobre él. Sí, y Ouedraogo es quizás el más distinto de los cuatro que tenemos acá, porque muchas veces lo que a él se le criticaba es como él se formó, es un director burkinabé, de Burkina Faso, y él se formó en Francia. Entonces a veces le criticaban un poco que tenía formas más europeas y que tenía una mirada de África más tradicional. Yo lo que creo, y lo pueden corroborar viendo Tilay, que es la película que programamos, es que a mí me parece que él busca el refinamiento de la imagen, quizás más como un europeo, pero que sí está hablando como un africano y hace algo que han hecho autores en todo el mundo, ¿no? Que es trasladar quizás alguna tragedia con bases en algún punto, en alguna historia universal, al mundo africano, al Sahel en este caso. Si yo por ahí no pensaba, digo, esto es casi una tragedia shakespeariana que ocurre en el Sahel, en Burkina Faso, ¿no? El padre se casa con la novia del hijo y se vuelven a encontrar
ese hijo con esa novia y lo que pasa y los deberes y los mandatos sociales respecto a cómo esa relación está prohibida y cuáles son las consecuencias. Hay en el medio exilio, hay en el medio sangre. Más shakespeariano no se consigue. Un melodrama de aquellos. Exactamente, y ambientado en, ya les digo, el desierto, ese duro desierto burkinabé. La película es muy interesante porque sí juega, y eso está claro, es una película que va más a las tradiciones africanas que a este contacto con la realidad. Pero de nuevo, yo me niego a creer que esta sea una película de esas películas que tantas veces vemos aunque podemos tener un autor africano, pero en realidad está pensando y actuando como un director más de Europa o de los Estados Unidos. Esta es una película muy africana y la defiendo muchísimo y por eso también la elegimos, porque nos parece, aparte de que es un verdadero clásico, es una de las películas clave de Ouédraogo, y me parece que también tiene que estar si uno quiere revisar los autores fundamentales de África y sus clásicos. Y el recorrido cierra por Costa de Marfil, fines de los 80, y una película de Henry Duparc, también, con una sinopsis también muy peculiar, ¿no? Un hombre, un campesino, que tiene 5 esposas y va por una sexta. Exactamente, y y el séptimo día de la semana se lo va a dejar a aquella de las 6 que se comporte mejor para él. Esta película la elegimos porque es indicada como el nacimiento de lo que se llama la comedia a la africana, ¿no? Así como está la comedia a la italiana, esta película marcó un poco la comedia ya no tan cínica, el humor no tan cínico como podía ser el de Sembène o de algunos otros directores. Este es un humor más ligero, pero al mismo tiempo muy interesante, que describe las costumbres tradicionales africanas y al mismo tiempo las sociedades africanas post-independencia de una manera simpática y divertida. Hay alguna crítica o alguna visión de la sociedad de ese momento crítica, pero va mucho más hacia la diversión que hacia la crítica, que obviamente está también. No sé, si quieren ahí tienen poligamia, el peso de las costumbres, el choque entre el campo y la ciudad, el choque entre las mujeres más jóvenes que no están dispuestas a aceptar ciertas cosas y aquellas más grandes de edad que entienden que es un sacrilegio no cumplir con las tradiciones. Todo eso junto con mucho humor en una película que la traducción sería algo así como Baile en el polvo, porque tiene una escena de baile que es muy, muy divertida, en la que pasan muchas cosas interesantes. Yo creo que con este recorrido lo que tratamos es buscar un equilibrio entre la diversión, la crítica social, la historia, los dramas, y siempre todo eso enmarcado en miradas profundamente africanas, porque Duparc es un caso particular porque es un director que nació en Guinea, pero es iberiano, que se crió y filmó en Costa de Marfil. Así que podemos tener siempre, el África Occidental es el que ocupa más las miradas, pero tenemos ahí muchas miradas muy, muy interesantes. Sí, se me vienen 2 títulos, uno de Sembène y su película, creo que una de las últimas antes de fallecer. Él fallece en el 2007, Muladi, que tuvo un recorrido en festivales muy importante y aquí también se vio mucho en nuestro país. Creo que fue una de las películas de principio del siglo XXI que más impacto tuvo, me parece, ¿no? El retratar también la vida de las mujeres allí en África y bueno, ciertas prácticas, ¿no? A las que son sometidas. Y también la película Bamako de Sissoko. Sí, ya más de 2006. Sí. Fueron como 2 títulos que también mostraban a otras latitudes, ¿no? Lo que estaba también sucediendo en los primeros años de este nuevo siglo de parte del cine africano. Sí, sin duda. Bamako probablemente sea la que más repercusión haya tenido. Y esto ya es una cuestión personal y de gustos, a mí Moaladé es una película que me parece
que muestra Sembene en todo su esplendor. No, yo no creo que sea su mejor película, pero sí creo que es una película muy importante porque Sembene era en algún punto un feminista a la vanguardia en ese momento, ¿no? Porque él, en esa película, quienes llevan la película son mujeres, y no solo llevan la película, sino que es una de las mujeres la que se enfrenta a las tradiciones, a los hombres de la comunidad en la que viven para refugiar. Moaladé significa santuario, y lo que hace esa mujer es darle santuario a 3 chicas que no quieren ser circuncidadas, y ella les da santuario, y al darle santuario impide por las propias tradiciones de esa comunidad que el resto entren a su casa. Pero bueno, se tiene que aguantar toda la estigmatización que eso significa. Una película de principios de siglo que estaba hablando de una problemática grave, y al mismo tiempo, de nuevo, Sembene peleándose con la tradición, con las costumbres que él entendía como bárbaras, y pone a una mujer para que sea ella la que le marque el ritmo a todos, hombres y mujeres de esa comunidad. La verdad que sí, que es una película que a mí me parece imprescindible y probablemente sea la más fácil de conseguir de sus películas, ¿no? Nosotros, el otro problema que tenemos cuando hablamos de cine africano es que muchas veces tenemos que hablar de películas que aquellos interlocutores con quienes hablamos no le podemos ofrecer ni siquiera la chance de verlas porque no la encontramos en plataformas. Claro. Claro. ¿No? Ese es un problema, y por eso nosotros tratamos y nos esforzamos de poder llevar todas aquellas películas que tenemos para hacerlas conocer, porque sabemos que tenemos un gran problema, que probablemente si ustedes buscan en alguna plataforma alguna película africana, lo que se van a encontrar son películas que están producidas probablemente por Francia, por Estados Unidos, por Portugal o Alemania, y quizás hasta la filma un director que es africano, pero que es un africano en la diáspora que viajó cuando tenía 3 años y se formó en Europa, En Europa, y claro. tiene una mirada probablemente más europea que africana. O si no, el otro gran problema que nosotros muchas veces vemos es que a veces los directores piensan en festivales, y eso no pasa solo en África, pasa también aquí en Latinoamérica, y se hacen películas pensando en qué quieren ver esos festivales, Claro. o qué entienden esos festivales que es Latinoamérica, que es África, y probablemente la mirada que tenemos es la mirada de alguien que está pensando en lo que quieren ver quienes van a admitir sus películas en algún festival antes que hablarle a su propio público. Claro. Sí. En eso Sembene decía algo fantástico. Él siempre decía, África es mi público, el resto del mundo es mi mercado. Es decir, él pensaba las películas para africanos, y si a alguien le interesaba, cómprenlas, pero yo voy a hablarle a mi gente de la forma que ella habla, con sus problemas y sus cosas. Si funciona en el resto, bárbaro. Y si no, a mí no me preocupa ir a festivales. Qué bueno dejar eso como reflexión, y la verdad que también a nosotros nos llega y nos interpela porque nos hace pensar en el cine, bueno, lo decíamos desde un principio de la charla, en algo que puede descentralizar, sacarnos de nosotros mismos y intentar acercarnos a un otro, pero desde un lugar de respeto, ¿no? Y no desde ese respeto bien pensante, así como cierto progresismo correcto, sino algo genuino, algo que el arte puede hacer, que es tender a construir puentes, ¿no? Culturales, sociales, que en definitiva nos reflejen también la diversidad y la riqueza del mundo, ¿no? Sí, no puedo más que coincidir con lo que decís. Falta muchas veces esa comunicación. Nosotros lo decimos más allá que geográficamente es cuestionable, esa comunicación sur-sur. Nosotros no vemos cine africano si no viene mediado por algún festival Claro. del norte. No vemos incluso cine brasilero, pese a que lo tenemos al lado. ¿Cuántas películas brasileras se estrenan en la Argentina por año? Preguntaría por década casi, porque por año seguro que en la mayoría nos da 0. Y me parece que eso nos quita diversidad y nos quita la posibilidad de mirar o conocer otro tipo de miradas y acostumbrarnos a ese tipo de miradas, que no todo sea
una única mirada. Y ojo que esto tampoco yo personalmente lo digo como crítica, a mí me encanta el cine de Europa, me encanta el cine de los Estados Unidos, pero lo que sí creo es que no tiene que ser lo único que veamos, porque ahí es donde perdemos diversidad y tantas miradas que nos terminan enriqueciendo, ¿no? Finalmente. Así es. Para finalizar, una última pregunta, Sergio. Podemos ya confirmar que se viene una nueva edición del FICA, Festival de Cine Africano de Argentina, durante el mes de agosto. Sí, exactamente, durante el mes de agosto, durante todo agosto va a tener lugar el festival. Este año la verdad que estamos muy contentos porque va a estar en Buenos Aires en 3 sedes, que es en la Alianza Francesa, en el CCK y en la Biblioteca Nacional, pero como ya lo habíamos logrado otros años, vamos a estar en algunos otros lugares del país, que también es lo que nos interesa. Vamos a seguir en el Cineclub Municipal. Si no me equivoco y todo sale bien, los martes del mes de agosto vamos a llevar películas al Cineclub Municipal. También vamos a estar en la estancia jesuítica de Jesús María, también allá en Córdoba, los fines de semana, y también en Neuquén y en Junín de los Andes. En este caso, con una programación que va a tener clásicos porque queríamos rescatar y tener una sección de clásicos, pero que también va a estar muy anclada en el presente con largometrajes que nos permiten conocer un poquito qué es lo nuevo que se está haciendo en África, documentales, que hay muchos y muy interesantes, y también cortometrajes, es decir, un poquito de todo con una selección de lo nuevo que tiene el continente. Sergio Napoli, agradecido por esta conversación con Cineclubes. Te mandamos un gran saludo y un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto haber podido conversar estos minutos. Gracias a vos. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.